Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharir Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharir Hari Hari Bolite Nayane Babe Hari Hari Bolite Nayane Babe Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Gauranga Bolite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Bolite Nayane Babe Hari Randa Madhava Kunjali Hari Kunjali Hari Gopi Janabalabha Girivaradhari Gopi Janabalabha Yashodanandana Raja Janamandana Jamuna Tira Bana Shari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Janabalabha Girivaradhari Gopi Janabalabha Girivaradhari Yashodanandana Yashodanandana Rajajanandana Namuna Tira Varna Chari Namuna Tira Varna Chari Shri Radha Madhava Astasaki Ki Jai Shri Chaitanya Chandraya Mandir Ki Jai Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Shaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasam Devi Sarasvati Vyasam Tato Jayam Udirayat Tato Jaya Buddhiraya Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Prahlad Maharaj, Entonces Prahlad Maharaj, he achieved perfection él alcanzó la perfección by chanting this mantra. por cantar este mantra. But Narada Muni also gave him deity worship Pero también Narada Muni le dio la adoración a la deidad, and how to honor prasad. como honrar prasada. Like that, yeah. So all these things are bona fide processes. Entonces todos estos son procesos autorizados. Yeah. But especially Srila Prabhupada, Pero especialmente Srila Prabhupada, he's given us practical process for the modern world. él nos dio proceso práctico para el mundo moderno. Not 64 rounds a day. No 64 rondas diarias. Yeah. Looks good. 16. And not doing Nirjala Kadasi, Y no hacer ni Jala Ekadasi, fasting until noon.
hacer ayuno hasta el mediodía, chant 25 rounds. cantar 25 rondas. Yeah, at least no beans, no grains. Por lo menos significa no granos. No beans. No granos. Yeah, same thing. Sí, no granos. No beans, no grains. Okay. No grano, no Legumbres. legumbres. Sí. No legumes. Yeah. Okay. So this is, we've been talking about Prabhupada's books. You know, Entonces nosotros estuvimos hablando de los libros de Prabhupada. the Bhaktivedanta Library. La biblioteca Bhaktivedanta. First two cantos. Los primeros 2 cantos. And yesterday we did everything. Y ayer pasamos por todo. Dap Up, Daphap, DDPP, DDPP, Panar Babu, Parababu, Advertaditi. Advertaditi. Okay, that's the whole Bhagavatam. Ese es todo el avatar. Yeah, German style. You know? Estilo alemán. Yeah. Prabhupada said, Prabhupada dijo my books are like a tree, que mis libros son como árboles. a tree, Un árbol made of sugar. hecho de azúcar. Wherever you taste it, En cualquier lugar que lo pruebes it is sweet. es dulce. So you can just open any book, you know, Entonces puedes abrir cualquier libro and start reading. y comenzar a leer. So but Prabhupada says, you know, Entonces Prabhupada dijo Upanashamrita en Upadeshamrita constitutes first instruction que constituye las primeras instrucciones for neophyte devotees. para los devotos neófitos, Yeah, the lotus feet of Krishna. los pies de loto de Krishna. Even the gopis, Mismo las gopis, when they start to think of Krishna, cuando comienzan a hablar de Krishna, they start with his lotus feet. comienzan por sus pies de Yeah, loto. so we're always neophyte devotees. Entonces siempre somos devotos neófitos. If you want a one-story building, Y si tú quieres un edificio de un piso nada más, yeah, you don't have to have a very sophisticated foundation. no necesitas unos cimientos tan sofisticados. But if you want to have a 40-story building, Pero si quieres tener un edificio de 40 pisos, big deal. es un gran negocio, un gran trabajo. So if you want to serve, if you want to see Krishna's face, Entonces si quieres ver el rostro de Krishna, you have to keep working on the basic things again and again. tienes que trabajar sobre las bases una y otra vez. Yeah, there's nobody better at Shanta Ras than the gopis. No hay nadie mejor en Shantaraj que las gopis, Yeah, they just keep increasing. You know? porque sigue aumentando. Yeah. So this is Upadeshamrita, Entonces este es Upadeshamrita, very nice book. muy lindo libro. You can take it to the print shop. Puedes llevarlo a la imprenta, sí, a la imprenta, Yeah, and have them chop it. y hacer que lo corten. You can do 5 at the same time. Puedes hacer 5 a la vez Then you can spiral bind y it. después ponerle una espiral. I have my own spiral binder. ¿Bien? Tengo mi propia maquinita de poner espiral. I also have a cutter too. ¿Bien? Yeah, También tengo un cortador. Not a big one. No, And then I have a saddle stapler. stapler es Stapler? Grabador. grabador, Yeah, but it's like this. es triangular. Yeah. With the arm, Ajá, Yeah. With an arm. sí, con un brazo Yeah, with the stapler. y con el sello. So you can fold papers, Entonces puede doblar papeles, put them there, ponerlos ahí, so I can make books. entonces puedo hacer libros. Ah, Yes, yeah. So this is very nice, entonces esto es muy lindo. So this is a verse from the purport in verse number 10. Es un significado del verso número 10. Yeah, es un verso en el significado. ¿Eh? Es un verso en el Dentro significado. del significado, un verso citado. Yata Radha Priya Vishnos Yatarada Priya Vishnu Tasya Kundam Priyasa Tata Tasya Kundam Priyantata Sarva Gopi Shusaivaika Sarva Gopishu Saivaika Vishnu Atyanta Balava. Vishnu Atyanta Balava Boliye Yadarada Priya Vishnu Yatara Priya Vishnos Tasya Kundam Priyantata Tasya Kunda Priyantata Sarva Gopishu Sadvika Sarva Gopishu Savaika Vishnu Atyantas Balava Vishnu Atyanta Balava.
Yatarata Priya Vishnos Yatha Priya Vishnu Tasya Kundam Priyam Tata Tasya Kundam Priyam Tata Sarva Gopisha Savaika Sarvagopisha Saika Vishnu Atyanta Balavam Vishuratyanta Balavam Yatarada Praya Vishnu Yatarada Priya Vishnu Asya Kundam Priyam Tata Asya Kundam Priyam Tata Sarva Gopishu Samvarika Sarvagopisha Saika Vishnu Atyanta Balava Vishuratyanta Balavam. Okay. So all of these verses Entonces todos estos versos that are cited in the están Upadeshamrita citados dentro del Upanishadamrita. are very important verses. you know. Son versos muy importantes. Yeah, it's a wonderful, wonderful verse book. Es un muy buen libro de versos. It's a wonderful guide to all of Prabhupada's books. Es una buena guía para los libros de Yeah. Prabhupada. So this verse Entonces este verso is cited, es citado several times, three times in Chaitanya 3 Charitamrita. veces dentro del Chaitanya Charitamrita, To speak of other places. que hablar de otros lugares. Yeah, and I think it's from the Vishnu Purana. Y creo que es del Vishu Purana. Where is it? Yeah. Well, I can't find it right away. No puedo encontrar ahora It's mismo. in the Chaitanya Charitamrita, Está en el Chaitanya Charitamrita, or Adi Lila. Adi Lila, What do you say? Chapter 4. capítulo 4. Again, Otra vez, Chaitanya Charitamrita Chaitanya Charitamrita is the life and teachings of Lord Chaitanya. es la vida y enseñanza del Señor Chaitanya. Lord Chaitanya is the ideal preacher of Srimad El Bhagavatam. Señor Chaitanya es el predicador ideal del Srimad So Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Entonces el Srimad Bhagavatam, is a class, Chaitanya Charitamrita el Chaitanya Charitamrita, is a Srimad Bhagavatam class. es una clase del Srimad Yeah, Bhagavatam yeah. It's divided in 3 parts. y es dividido en 3 partes. What are ¿Cuál es? Adi Lila, Adi Madhya Lila y Adhika Lila. Yeah. Lord Chaitanya's pastimes are divided in 2 parts. Los pasatiempos del Señor Chaitanya están divididos en 2 partes. Adi Lila, Adi Lila, la juventud, Yogi, Sesha Lila, Sheisha Lila. 24 años. And Sesha Lila Y Sheisha Lila is divided into Madhya Lila and Antya Lila. está dividido en Madhya Lila y Antya Lila. 24 years and is in Navadvip, 24 años en Navadvip Brahmachari, como brahmachari, Grihostha. grihasta, He took sannyas y luego toma sannyas from de 24 años. Keshava Bharati. Keshava Bharati. Yeah. And then he was traveling for 6 years. Y después estuvo viajando por 6 años. He went to Puri, Fue a Puri then he went all around India, y después fue toda la vuelta por India came back to Puri, y volvió a Puri. then he went to Vrindavan, and, he Después came fue back. a Brindavan y volvió. And then for the remaining 18 years, Y después por 18 años yeah, he stayed in Jagannath Puri. se quedó en Jagannath Puri. And even that's divided. Y mismo esa parte también está I dividida. think it was maybe like 12 years he was in mixed consciousness. En 12 años estuvo en una conciencia mixta In 6 years he was in very much internal y consciousness. 6 años estuvo en conciencia interna. So there are many biographies of Lord Chaitanya, Entonces hay muchas biografías de Señor Chaitanya, different people writing about him. personas que escriben sobre él. And a lot of these have survived. Y muchos de estas escrituras han sobrevivido. So who wrote Chaitanya Charitamrita? Entonces, ¿quién escribió Chaitanya Charitamrita? Krishna Kaviraj. Krishnadas Kaviraj. Krishna Kaviraj. He was very old when he was writing it. Él era muy anciano cuando estaba escribiendo esto. I think he said he had 6 kinds of diseases. Creo que tenía 6 tipos de enfermedades. He couldn't lie down, he couldn't stand up. No podía acostarse, no podía pararse. His hands were shaking when he was Sus writing. manos temblaban cuando escribía. In the purport, Y el significado, Prabhupada says, Prabhupada dice, I have the same problem. yo tengo el mismo problema. I can die at any moment. Puedo morir a cada momento. Therefore,
para eso. I've given my followers the Krishna book, Por eso yo le di a mis seguidores el Krishna Book, which is a summary of the 10th canto of the Bhagavatam, que es el resumen del 10º canto del Bhagavatam. which is the essence of all the Vedas. ¿Cuál es la esencia de los Vedas, de todos los Vedas? Krishna Bhakti. Ya. Haribol. So in the Adi Lila, Entonces en el Adi Lila, he introduces, well, actually the very first verse introduces the Panchatattva. bueno, en The very realidad first chapter. en los primeros capítulos, The first chapter. en el primer capítulo, Yeah. introduce el Panchatattva. Yeah. And the first verse is Y el primer verso es Vande Gurun Isha Bhaktan Isha Avatarakan Tak Prakashanks Chitak Shakti Krishna Chaitanya Samyaktam. Haribol. And then he has maybe like 11 verses. y después tiene como 11 versos Very long, muy largos. Yeah, and then he explains those afterwards. Y después se explica estos versos luego. Very nice book, Muy lindo libro, Very well written. muy bien escrito. Immensely popular. Eh, Very popular. es muy popular. So, in the first verse, Entonces en el primer verso, he offers his respects to él ofrece los respetos a the Supreme Lord, al Supremo Señor, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, and his Prakash. y su Prakash, Prakash. Expansion. su expansión. That's how Prabhupada translates it. Esa es la traducción de Srila Prabhupada. Prabhupada gave us so many things. Prabhupada nos dio tantas cosas. Another thing he did Otra cosa que hizo was create a standard theological language fue crear un lenguaje estándar teológico in English. en inglés. Yeah, when he uses a Sanskrit word, Cuando él utiliza una palabra en sánscrito, following Bhaktisiddhanta Saraswati, después de siguiendo a Bhaktisiddhanta Sarasvati, maybe, most likely, casi siempre, o he uses a certain English word. él usa una cierta palabra en inglés Then he's consistent with that. y después él es constante con eso. For example, there is devotional service in practice, Por ejemplo, el servicio devocional en la práctica, and then, then ecstatic devotional service, servicio devocional estático and then pure devotional service. y servicio devocional puro. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, Prema Bhakti. Yeah. And Prabhupada uses the same terms again and again. Entonces Prabhupada utiliza estos mismos términos una y otra vez. If you read these books regularly, Si tú lees estos libros regularmente, you become accustomed te vuelves acostumbrado to using the words the same way Prabhupada does. a usar las mismas palabras que Prabhupada usa. This is called diction. Esto se llama diksha. Yeah, diction. Addiction. When I'm flying to South America, Cuando yo estaba viajando a Sudamérica, there's a magazine, había una revista in English, en inglés, but you can tell pero puedes decir it wasn't written by a native speaker. que no fue escrito por un nativo que hablaba de esa lengua. Spanish English, Es inglés, but the speaker is actually Spanish speaking. pero el escritor es de habla española. Because the different ways we choose the words. Porque hay diferentes maneras de escoger las palabras. Yeah, this is correct, Esto es correcto, but we usually use this word. pero generalmente usamos esta palabra. Yeah, carcel, calaboza. Claro. Yeah, and even from country to country. Mismo de un país a otro. So, if you're a Brahmin, Entonces, si eres brahmana, you're always reciting the mantras, reading the books, siempre citando los mantras y trayendo libros, so you can communicate with other Brahmins very efficiently. te puedes comunicar con otros brahmanas muy They eficientemente use the words the same way. y utilizar las palabras de la misma manera. We had a security guard at the temple in Berkeley, Teníamos un guardia de seguridad en el templo de Berkeley Sunday feast. y en la fiesta de domingo So many crazy people would come, vienen tantas personas locas and he was a Chinese guy, y él era un hombre chino, a karate guy. el que hacía karate. So I knew everything he knew Entonces yo sabía todo lo que él in sabía, terms of all this kind of stuff. todos los tipos de llaves. But he was working out twice a week. Pero él estaba trabajando 2 veces por Yeah, semana, so he's doing this karate. haciendo este entrenamiento. Yeah, so he was a kshatriya, Y él era un kshatriya. Yeah, he was accustomed to doing the work.
Él estaba acostumbrado a hacer el trabajo. If we're going to be Brahmins, Y si vamos a ser brahmanas, we also have to do the same work. You know? tenemos que hacer el mismo trabajo. Yeah, you may know how to cook, you know, Tú sabes cómo cocinar, theoretically. teóricamente, That's you're doing it every day. You know? pero lo estás haciendo todos los días. Yeah. So Chaitanya Charitamrita, Entonces el Chaitanya Charitamrita, yeah, the first part talks about. Prabhupada translates the word. He translates the word prakash Prabhupada traduce la palabra prakash as expansion. como expansión. So Lord Nityananda is not an incarnation. Entonces el Señor Nityananda no es una He's encarnación, not one of Krishna's energies. no es una de las energías de Krishna. He is Él es an expansion, una expansión, technical ideas. ideas técnicas. Krishna is Krishna es the supreme personality of Godhead. la suprema personalidad de la divinidad. Yeah. The word Godhead La palabra Godhead in English, en inglés it usually means generalmente significa the Trinity. la Trinidad. God the Father, Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo and God the y Dios el Espíritu Santo. yeah, that's the Godhead. Ese es el Godhead. Yeah. So the supreme personality of Godhead Entonces la suprema personalidad Godhead is es Jehovah. Jehová. Yeah. And then Jesus, Entonces Jesús, he's Prakash. Él es Prakash. And the Holy Spirit, Y el Espíritu, el Espíritu ¿cómo es? Santo. Santo Espíritu, Espíritu Santo, is Avatar. es el avatar. Yeah, exactly. And so then we have Mother Mary, Después tenemos la Madre María, Parashakti, Parashakti, Radharani, Radharani. and then we have Narmuni, Y después tenemos a Nada Muni, Shivas Pandit, a Shiva Pandit, St. Francis of Assisi, San Francisco de Asís, Jiva Shakti. Shiva Shakti. God is one, Dios es uno, but 5 aspects. pero sí 5 aspectos. Yeah. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaur Bhaktivinoda, Krishna, Balaram, Mahavishnu, Paramatma, Radharani, Narmuni, Jehovah, Jesus, Holy Spirit, Mother Mary, and St. Francis. Okay, it's the same thing. Es lo mismo. Yeah. So I was discussing this with Virabahu, Estaba discutiendo sobre este tema con Mirabajo, that the correct translation que la traducción correcta should be Supreme Personality of Divinity. tendría que ser Suprema Personalidad de la Divinidad. Because you see, Godhead, Cuando decimos Godhead, it comes from the word Godhood, viene de la palabra Godhood, like womanhood, como womanhood, Robinhood, or like, What like means? childhood, childhood, juventud, no? juventud, Yeah, mujeritude. juventud, It's juventud. you never use it, Nunca se usa. but it's a legitimate word, right? Es una palabra legítima. Yeah, mujeritude, Mujerito, juventud, claro. niñetud, De niñez sería la traducción. divinidad. Divinidad. Yeah, so Okay. he said, yes, you're right. Dijo, sí, está correcto. We were discussing this, Estábamos discutiendo esto yeah, but we decided y decidimos for common people, que para la gente común we should say la suprema personalidad de Dios. debemos decir la suprema personalidad de Dios. Para que La suprema entiendan. personalidad de divinidad. Claro. Yeah. ¿Entiendes? There'll be a test after the class. Vamos a tener un test, un examen después de la clase. You can't have breakfast unless you pass the test. Hasta que no pasen el examen no pueden tomar su desayuno. Oh. Anotaciones. So, Vande Gurun, Isha Bhaktan, Isha Avataram, Isha Avataram, Tak Prakashankas. Yeah. So Balaram is Prakash. Entonces Balaram es el Prakash. He's more than an avatar. Él es más que un avatar. Avatar means that they come into the material world. Un avatar es aquel que entra en el mundo material. The expansions are there in the spiritual world. Sus expansiones están en el mundo espiritual. Lord Chaitanya discusses this in detail El Señor Chaitanya discute eso en detalle with Sanatana Goswami. con Sanatana Goswami. There's Krishna. Y Krishna As Krishna, he expands himself as se expande como Balaram. Balaram. Yeah. But then in Ras Lila, Y después en el Rasa Lila se expande, he expands himself. Yeah. se expande.
Then El he mismo. expands himself. Claro, se el expande mismo. el mismo. Claro. But again, Balaram expands himself. Y también Balaram se expande. Shankarshan, Vasudeva, Pradyumna, yeah, and they expand themselves again. Y ellos de nuevo se expanden Then they incarnate y después se encarna as Mahavishnu, Shridakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu, like that. Yeah. Vasudeva remains Vasudeva. Vasudev se mantiene Vasudev. But Shankarshan becomes Mahavishnu. Pero Sankarsana se vuelve Mahavishnu. Shankarshan, I think Shankarshan, Adiruddha, Pradyumna becomes Garbhodakshay Vishnu. Yeah. And Aniruddha becomes Shridakshay Vishnu. Yeah, so, okay. So Prabhupada was giving a lecture on this. Entonces Prabhupada estaba dando una clase en esto, In a big Pandal program in Delhi. en un programa de Pandal grande ahí en Delhi, Maybe 2,000 people. más o menos 2000 personas. And he was giving all these very technical things. Y estaba dando todos estos temas técnicos. And there was a microphone like this. Y había un micrófono como And este. I think also another microphone, Y yeah. también creo que había otro For micrófono the tape recorder, para la grabadora. Yeah. And so Prabhupada was getting all these technical things. Entonces Prabhupada estaba dando todos estos temas técnicos. So he said, do not think that bhakti is just sentiment. Y ustedes no crean que el bhakti es solamente It is sentimentalismo, a science. es una ciencia. You must know all these things. Ustedes deben saber todas estas cosas, But not right away. pero no ahora mismo. So the tape recorder picked it up, Entonces la grabadora lo tomó eso, but not the public microphone. pero no el micrófono del público. So you must know all these things. Ustedes deben saber todo esto, But not right away. pero no ahora mismo. But later on it becomes important. Pero más tarde después se vuelve importante. Do we put tulsi leaves on Radharani's lotus feet? ¿Ponemos hoja de tulasi en los pies de Radharani? No. 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 Where do we offer tulsi leaves to her? En las manos. Yeah. So there's details. Ponemos el tulasi en Radharani en las manos. It's the Radha and Krishna's lunch. Es el almuerzo de Radha y Krishna. You are a manjari. Tú eres una manjari You're supposed to arrange the table y debes preparar la mesa with the plates, con los platos, the spoons, and con las forks, knives. cucharas, los cuchillos, los tenedores. You put one spoon, Una cuchara a little bit too close to another. un poco más cerca de la otra. And Lalita Y Lalita raises her eyebrow. se mueve su párpado. Dice, And you're not in Goloka, y tú no estás en Goloka, you're in Ayodhya. estás en Ayodhya. Automáticamente. Everything has to be. Todo tiene que ser perfecto. Yeah. So you have to know all these things. Tienes que conocer todas estas cosas. Yeah. We're meeting so many Christians, no? Estamos, we are making, Yeah, meeting. estamos encontrando con muchos cristianos. That program last night El programa de ayer anoche was with one Hare Krishna había un Hare Krishna, and un Un judío. one judío judío and y un testigo de Jehová. no, Mormon. Mormón. Yeah, see, No we sabía. know them, no? Y bueno, uno los conoce. One Jewish person. Una persona judía He was coming regularly to our interfaith dialogues estaba viniendo regularmente a los diálogos interfe in Nashville. en Nashville. Professor Newell, El profesor Newell, very nice person. muy buena persona. So one time he told Y entonces una vez me dijo me, for most Jewish people, que para la mayoría de los judíos God is a person, Dios es una persona, but he's so great pero es tan grande that we can never know him. que no lo podemos nunca conocer. We can see his footprints, Tú puedes ver sus pisadas, that kind of thing, ese tipo de cosas, his hand in things. sus manos en las He's so cosas. great we can never know him personally. Es tan grande que no lo puedes ver o conocer personalmente. So what kind of conception is this? Entonces, ¿qué tipo de concepción es esta? It's real, Es real. They see his footprints. Ellos ven sus pisadas, And how to act. cómo actuar. One time one man died, Una vez un hombre murió went to heaven, y se fue al cielo and there was God. y ahí estaba Dios. Yeah.
And they were looking at the man's history. Y estaban mirando la historia del hombre It was a este. big map, Un gran mapa tenía. and he had gone through so many things. Ha pasado por tantas cosas. And his footprints were there. Y estaban ahí sus pisadas. And there was a second set of footprints. Y después había un segundo par de pisadas, That was God, que era Dios. how God had been going with him. Cómo Dios lo había acompañado. And the man was looking at different things. Y el hombre estaba mirando diferentes And then he was cosas. looking more, and he was becoming a little disturbed. Y después estaba mirando un poco más y como que se enojó un poquito. He said, "My Lord, Dijo, mi Señor, these are some of my most difficult times. estos eran mis momentos más difíciles. There's only one set of footprints. Pero hay solo un par de pisadas. You abandoned me. Tú me abandonaste. And God is laughing. Y Dios se ríe. He said, "There's only one set of footprints." Hay solo un juego de pisadas. Because that's when I had to carry you. Porque fue cuando yo te levanté mis brazos. Nice story. Muy bueno. Yeah. So this is, people can relate to this. Jewish people can relate to this. Entonces los judíos pueden relacionarse con esto. Yeah, God is present. Dios es una persona y todo. So it's like, what do you say? It's like Paramatma, no? Es así como Paramatma, Yeah, their conception. de su concepción. So you have to be able to take them from Paramatma Tienes que ser capaz de tomarlo de Paramatma to Aishwarya Bhagavan. a Ishwarya Bhagavan. Yeah, by Kuntapati, this kind of thing, Lala, So, Bhagavatam gives all these details. Bhagavatam da todos estos detalles. How to talk to different people, Y yo hablando con diferentes personas. and how to talk to devotees. Cómo hablar a los devotos. On the first two programs we En did, los primeros dos programas que hicimos, we couldn't talk about God. no podíamos hablar sobre Dios. And I was quoting from Mahatma Gandhi. Yo estaba citando a Mahatma Gandhi, It was Walt Whitman. Walt Whitman. So you have to know their authorities. Tienes que conocer sus autoridades, Yeah, who they respect, a quienes ellos respetan. Yeah, yes. My old granddaddy said. Mi viejo abuelito decía, Mi abuelita dijo. mi abuelita dijo. Yeah. Oh, okay. Claro. Sí. Yeah. It's the concept. Es el concepto, los conceptos, las ideas. Yeah. Details later. Los detalles vienen luego. The bird in the cage. El pájaro en la jaula. You do that drama in the street. Si tú haces un teatro en la calle Yeah, 2 sticks. con 2 palitos You put big thick rope between them. y pones una soga gruesa entre los dos You have a devotee with a nose like that, wings. con un par de alas. So many people will stop. Y muchas personas van a parar And they'll understand the concept. y van a entender el concepto. We are like a bird in a cage. Somos como un pájaro en una jaula. Unless you feed the bird, Si tú no le das de comer al it pájaro, doesn't matter how much you take care of the no cage. importa cuánto cuides de esa jaula, The bird will die. el pájaro va a morir. And they tell somebody else. Y bueno, ellos van y se lo dicen a otro. Yeah. Simple stories, Una historia simple, concepts. conceptos. Yeah. So that's the first verse. Entonces es el primer verso. Vande Guru Isha Bhaktan, and it describes the Panchatattva, Y describe el Panchatattva, Prakash, el Prakash, Avatar, el Avatar, Parashakti, el Parashakti Jiva Shakti, y el Jiva Shakti. and Y Vande Gurun, one more, y uno más, Guru, el Guru, which is Balaram. que es Balaram. In the next chapter, no, Yes. it's that chapter, it's the first chapter. Es el primer capítulo. In the first chapter, En el primer capítulo. he then starts to explain Guru, Él comienza a describir Guru, explicar, a explicar Diksha Guru, el Diksha Guru, el Shiksha Guru. Yeah, nice purports. Muy buenos significados. Then, I guess next is Nityananda, I think is verse number 3. Creo que Nityananda es el verso 3. Anyway, chapter 4. El capítulo 4 is about the confidential reasons for Lord Chaitanya's appearance. están las razones confidenciales para la aparición del Señor Chaitanya. So chapter 3 is probably just the appearance of Lord Chaitanya. Entonces el capítulo 3 probablemente es la aparición del Señor It's Chaitanya. right here on Vedabase.com. Está aquí mismo en Vedabase. Actually, I have chapter 4.
Chapter 1 is the spiritual masters. Sorry. Chapter 1 is the spiritual masters. Capítulo 1 son los maestros espirituales. Chapter 2 is Chaitanya Mahaprabhu. Capítulo 2 Chaitanya Mahaprabhu. The supreme personality of Godhead. La suprema personalidad de la divinidad. Yeah. Number 3. Número 3. The external reasons for Lord Chaitanya's appearance. Las razones externas para la aparición del Señor Chaitanya. And chapter 4. Y capítulo 4. The confidential reasons. Las razones confidenciales. The Lord Chaitanya. And number 5. Y el capítulo 5 is Nityananda. El Señor Nityananda. 6. Y 6. Advaita Acharya. Advaita Acharya. 7. 7. The whole Panchatattva. Todo el Panchatattva. Yeah. Number 8. El número 8. How Krishnadas Kaviraj got the order to write the book. Cómo Krishna Kaviraj obtuvo la orden de escribir el libro. Number 9 and 10. Y 9 y 10. The tree of Lord Chaitanya. El árbol del Señor Chaitanya. We're part of that. Somos parte de eso. Yeah. And number 11. Y número 11. The sub-branches of Nityananda. Las gajos, las ramas del Señor Nityananda. Number 12. Número 12. The sub-branches of Advaita and Gadadhar. Las subramas de Advaita, Acharya y Gadadhar. Yeah. When Krishnadas Kaviraj wrote this, Cuando Krishna Kaviraj escribió esto, was Lord Chaitanya on the planet? ¿estaba el Señor Chaitanya en el planeta? No. Was Nityananda on the planet? ¿Estaba Nityananda en el planeta? Yeah, he was. Yeah, I don't know. Yeah. So it's right after. No? Entonces fue justo después. So all the people he's mentioning, Entonces todas las personas que están mencionando, that some of them are still alive, que algunas están vivas, but many have disciples or children. pero muchos tienen discípulos y hijos. Yeah. So he was right there. Entonces estaba justo ahí él. Okay. And then Y luego, number 13, número 13, bad luck. mala suerte Good luck. o buena suerte. Yeah. The appearance of Lord Chaitanya. La aparición del Señor Chaitanya. Yeah. I'm not good, but sometimes I know verse numbers. A veces sé ver número de versos, Yeah. But sometimes I just identify where it is generally. pero a veces yo lo identifico generalmente. Oh yeah, Lord Chaitanya's pastimes in his youth. O los pasatiempos de la juventud, en la juventud del Señor Near Chaitanya. the end of the chapter. Está justo en el final del capítulo. Okay, and that's one verse I remember. Entonces de ahí me acuerdo un verso. Yeah. There are two kinds of knowledge. ¿Vale? There are two kinds of knowledge. Hay dos tipos de conocimiento. We know a fact ourselves, Nos conocemos a nosotros mismos or we know where to find it. o nos conocemos dónde encontrarlo. Yeah. So it's very nice finding Prabhupada's books to purify our intelligence, Entender los libros Prabhupada para purificar nuestra inteligencia, our memory, nuestra memoria. and then we can talk to so many Así people. podemos hablar a tantas personas. The Jewish person, Las personas judías, last night la noche, I had 2 pages of notes tenía 2 páginas de notas on different areas like that, en different topics, diferentes áreas y tópicos, temas where we could discuss que them. podíamos discutir. Yeah, with Juan Dejo, Que un Juan Dejo, the director of postgraduate studies el director de los estudios posgrado at the Jesuit University in Lima, de la Universidad Jesuita de Lima, starting to have nice conversations. tenemos muy buenas conversaciones We both wanted to go on longer, y los dos queremos continuar por mucho tiempo, but we both had to go back to work pero los dos teníamos que volver a trabajar because we can help each other. Oh, man. porque podemos ayudar al otro. One time we were talking to we were in Boise, Idaho, Una vez estábamos en Boise, Idaho, and the Mormons have a big church there. y los mormones tienen una gran iglesia ahí. So I told the devotees, Entonces le dije a los devotos, let's go talk to the director of their campus preaching program. vamos a hablar al director del programa del campus. Yeah, predicando on campus. Yeah. Sí. So we went there, Y fuimos ahí and he was polite, friendly. y fue muy educado Then we started talking, y empezamos a hablar. Then he understood, Y él entendió, These are devotees. estos son devotos, These are good people, son buenas personas. So he started talking about more confidential things. Entonces empezó a hablar sobre temas más And he confidenciales. said, Y él dijo, of course you know, claro que tú sabes preaching door to door, que predicar puerta a puerta, preaching on the street, en la calle, is the least effective form of preaching. es la forma menos efectiva de predicar. Oh, yeah, we know that, of course. Oh, sí, nosotros sabemos esto, claro. What's better than that? ¿Qué es mejor que eso? Bhakti Vriksha. Bhakti Vriksha. Yeah.
They only go door to door solo van puerta a puerta when they can't preach to like new people who know people like that. cuando no pueden predicar a personas que son conocidos de los devotos. We have a really systematic program. Tienen un buen programa sistemático. When you come home, Cuando llegamos a casa, under your door, debajo de la puerta in your mailbox, o en tu caja de correos, there's a triptych, hay un tríptico from the Mormon de los mormones. preachers. It says, "What is the most important organization in the world?" ¿Cuál es la organización más importante del mundo? You're going to open it. Lo vas a abrir, tal. Your family. Tu familia. Oh, wow. So, yeah, very much in the mode of passion. Muchos están en el modo de la pasión. They were paying for big advertisements in the United States. Ellos están pagando por grandes comerciales en Estados Unidos. National television. En la televisión nacional. Expensive, Muy caro. Yeah, one shows this girl, Uno muestra a una señora, una chica. You say maybe like, 17 years old, maybe it's 16, 17 years old. 17 años. Combing her hair. Así cepillando su cabello. Her little sister comes up. Y su pequeña hermana aparece. Maybe like 12, Un poco debe tener 12 o 13. And she's starting to date boys, Y empieza a hablar con los chicos. Yeah, go out for Tiene Coca-Cola. citas. Y Tiene salir citas, con claro. citas con los chicos. Yeah. She's talking about being intimate with boys. Y habla de cómo ser íntimo con los chicos. Oh, some of the girls say. O algunas chicas dicen Boys won't take you out unless you have sex with them. que los chicos no te van a llevar a pasear si no tienes sexo con ellos. So her big sister says. Entonces la hermana mayor dice, I never do that. yo nunca hago eso. None of my friends do that. Ninguno de mis amigos hace eso. Yeah. Y la abraza. Then it says, they said below, it writes out, Después abajo justo dice, you're worth waiting for. tú eres el próximo que está No, esperando. you're worth waiting for. Vale la pena esperar. Yeah, nice. Church of Jesus Christ. La iglesia de Jesucristo. Okay, Como very, subtítulo. potent advertising. Un comercial muy potente. And very touching people's family responsibilities. Que toca muy adentro la responsabilidad familiar de las personas. Growing up. It's just a mode of passion. Y ese es el modo de la pasión. Religion in the mode of passion. Religión en el modo de la pasión. So you understand who you're talking to. Tú entiendes a quién le estás hablando. Yeah. So we have to know our philosophy. Entonces tenemos que conocer nuestra filosofía. Okay, it's another time. Otra vez, We were in Utah, cuando estábamos en Utah, which is owned by the Mormons. que está ocupado casi por los mormones. Any town, En cada ciudad, 80% of the people are Mormons. el 80% son mormones. The mayor is a Mormon. El mayor es mormón. The chief of police is a Mormon. El comisario es mormón. The editor of the newspaper is a Mormon. El editor del periódico es mormón. Yeah, sort of that. And some people Entonces algunas personas are engaging in polygamy. se ocupan en poligamia. One guy with 3 wives. Un hombre con 3 mujeres, Better 4. o puede ser 4, It's mejor. mejor. Yeah. And everybody knows, Y todo el mundo lo sabe, but it's illegal in the United States. pero es ilegal en Estados Unidos. So nobody, talks about it. Claro. Entonces nadie habla de ello. It's going on. Y está sucediendo. So, Entonces, Charudas, Charudas, one of my temple presidents, uno de mis presidentes de templo, he opened a temple in Utah. él abrió un templo en Utah, It's not far from their university. que no es lejos de la universidad. Yeah, he had about a farm. Tiene como un campo, He has llamas. tiene lamas, Yeah, llamas. llamas, Yeah, it's more than one. tiene una. One is named Rama. Una se llama Rama Other one's named Balaram. y la otra se llama Balaram. Balarama. Rama. La He verdad makes llama money selling his hair. Y hace dinero vendiendo sus pelos. Yeah, has a radio station. Tiene una estación de radio él. So the big festival is Ram Navami. Entonces Ram Vijay. el gran festival es Ram Vijay, When Ram conquered Lanka. cuando Rama conquista Lanka. Yeah, but we have a Ravana, ¿En los que? a big statue of Ravana. Una gran estatua de Ravana. Maybe like
5 meters de maybe. 5 metros, Maybe out of cardboard. hecho de cartón, así They have a de, drama, y hacen todo un teatro. And they all go over to the statue of Y todos Ram. llegan ahí a la estatua de Ravana, And it has speakers down below. y abajo tiene algunos parlantes. And Ram is talking to Ram. Y Ravana está hablando con Rama. Yeah, you worm, Ram, Tú eres un Gusano, gusano, I will kill you. te voy a matar. And then Ram Y después Rama shoots an arrow at le Ram tira una flecha with a fire on it. con fuego. So the whole cardboard burns up like that. Entonces todo el cartón se prende fuego. Very common in India, Es muy común en la India. and all the devotees, Y después todos los devotos. we have rocks, Tenemos rocas. So the first time they did it, Y la primera vez que lo hicieron, the drama next to the house, next to the temple. el teatro era cerca de las casas y el templo. We all ran over to where Ravana was, Entonces salimos todos corriendo al templo a ver a dónde estaba Ravana. and Ram, A dónde estaba Ram. Halayudadas, A la Yuta Das. very nice actor. Muy buen actor. He was saying, okay, I've come to kill you this Él and that. estaba diciendo, bueno, vengo aquí a matarte. And, then Ravan said, Entonces Ram dice, can't kill me, I'll kill you. no puedes matarme, te voy a matar a ti. So we all started throwing rocks. Entonces empezamos a tirar rocas And usually shot the arrow, y ahí tiró la... And Ravan started burning. Y ahí Ravana empezó a prenderse fuego. They forgot to cut the grass. Pero se olvidaron de cortar el pasto. Se prendió todo fuego. Estaba así de alto. It was all dry, Estaba todo seco. for hundreds of acres. Por cientos de So acres. the fire was falling. Entonces el fuego cayó And the grass caught on fire. y el pasto agarró fuego. And it started burning. Y ahí se empezó a quemar todo. And it's gonna spread like, Se empezó a expandir, claro. Se empezó a expandir por kilómetros. Hare Krishna's burned down. Hare Krishna se prendieron fuego. So we're sitting there like, Estaba ahí sentado apagando el the fuego. fire out, And here's Ravana, Y ahí estaba Ravana. saying that. Hare Krishna, Hare Krishna. So we got it extinguished, Entonces bueno, conseguimos apagarlo. Yeah, I was screaming at everybody, Yo estaba gritándole a todos. Go in from the outside. Vayan por afuera, Claro. vuelven por afuera. And the Mormon fire truck showed up. Y después el camión de los mormones de fuego vino, de los bomberos mormones. Next time, cut the grass. Bueno, la próxima vez corten el pasto, Back 10 meters. por lo menos 10 metros. What's that food there? ¿Qué es esa comida que What's tienen your ahí? philosophy? ¿Cuál es su filosofía? Yeah. So if you're preaching there, Entonces, si estás predicando ahí, they have a big display of things like yo that. tengo un gran display de cosas. Maybe 2 boys will come up, Más o menos dos chicos van a venir from the Mormon University, de la Universidad Mormona and they'll start talking to y you. empiezan a hablar contigo. Good question. Te hacen buenas preguntas. Then 2 more will come to listen. Y después 2 más van a venir a escuchar. Then 5 more, Y después 5 más. and after some time, Y después de un tiempo, there's like 15 boys and girls. teníamos como 15 chicos y chicas Yeah, university students, de universidades all standing around listening, escuchando ahí. and then one girl, Y una chica she became like the person asking the question. se volvió la chica que preguntaba, And que she hacía was las preguntas. the leader of the youth group. Y era como líder de los jóvenes. And we were discussing about philosophy, Y ideas, discutíamos de ideas, God. de filosofía, And de it kept Dios. going higher and higher. Íbamos subiendo, Yeah, subiendo. okay, this and that, So finally I was coming to pure love of God. Entonces al final llegué a hablar de amor puro por Dios. And she Y said, ella dijo, that's just not possible for a human being. pero eso no es posible para seres humanos. And one of the boys Y said, uno de los chicos dijo, Amos 4:35, Amos Casi, 45, which is from the from the Book of Mormon. que es de los libros de los mormones. She goes, yeah, Sí, this is the Rajarshik Puranas. eso es los Puranas Rajásicos. They're focusing on having a happy life in this world. Es Rajasic, ¿no? Rajasic. Ellos se enfocan en tener un buen tiempo, un buen momento en este mundo, Have a nice husband, tener un hermoso esposo, 6 nice children, 6 lindos chicos, lots of grains in the basement. muchos de granos en su stock, en su In the Book cocina. of Mormon. In the Book of Mormon, En el libro del there Mormon are priests, hay and sacerdotes their wives, con sus esposas, and all the priests, y todos los sacerdotes have curly hair, tienen el cabello ondulado, big muscles, grandes músculos, and all the wives y todas sus esposas have full figures. tienen hermosas figuras. It's like, see,
Okay, so within this, Entonces dentro de esto, within the Rajarshi Puranas, dentro de estos Puranas rayásicos, talks about the ultimate goal, habla sobre la meta suprema, become an associate of Ram, volverse un asociado de Rama have love for God. y tener amor por But Dios. it's not emphasized. Pero no se enfatiza eso, Unless you're looking for it, aunque si tú no lo estés buscando, you won't see it. no lo vas a ver. Yeah. And that was Vyasadev's, Narada Muni's criticism of Vyasadeva. Y esa es la crítica de Narada Muni a Vyasadeva. That's why you're not happy. Es por eso que no estás feliz. You've left the Brahmacharya Tú ashram, dejaste el Brahmacharya you've ashram, opened up a vegetarian restaurant, abriste un restaurante vegetariano preaching about animal rights, y predicas sobre los derechos de los animales, preaching about women's rights. predicas sobre los derechos de las mujeres. Are you happy? ¿Estás feliz ahora? Well, not really. No, realmente. Because you're not doing any direct preaching. Porque no estás haciendo prédica directa. Yeah, you have to write Srimad Bhagavatam. Tú tienes que escribir el Srimad Bhagavatam. Everything you've written is actually a problem. Todo lo que has escrito realmente es un problema. Buddha will have to come Buda tendrá que venir and reject it. y Rechazarlo. rechazar todo So esto. Vyasadeva made a mistake. Entonces Vyasadeva cometió un error. Yeah. Claro. And Lord Chaitanya, Entonces el Señor Chaitanya he comes viene and gives us even more information. y nos da aún más información How to todavía. approach the Bhagavatam, Cómo aproximarnos al Bhagavatam, how to approach the Vedas. cómo aproximarnos a los Vedas. You can do Ayurveda, Uno puede hacer Ayurveda, Vastu Veda, Vastu Veda, Danda Danda Veda, Veda, Gandharva Veda. Gandharva Veda Yeah, for Krishna. para Krishna. Bhanu Swami, Banu Swami, he knows Chiromancia. él sabe quiromancia. Yeah, anybody will start doing this. Cualquiera puede empezar a hacer And esto automatically people will gather around. y automáticamente las personas se suman. And you can talk about Y puedes hablar de todo. karma. El karma, el sufrimiento, Claro. And then, de la reincarnation. reencarnación. Of course, the problem El is, problema es most of the people that gather around, que la mayoría de la gente que anda dando vueltas read my hand, dice, lee mi mano, are girls. Hay mujeres. Ah, las chicas. So, Generalmente son chicas. Oh, pero so for a sannyasi, it's... para un sannyasi es... But yes, there's so many things we can use to attract people. Entonces hay muchas cosas que usamos para atraer a la gente. And then engage them in the Bhagavatam, Y después las ocupamos en el Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, en el Chaitanya Charitam, which describes so many intimate things. que describe muchos temas íntimos. This verse Este verso is describing how Krishna, just as Radharani is dear to Krishna, así como Radharani es muy querida por Krishna, Yatha Radha Priya Vishnos, Tasya Kundam Priyantahatataha. Her Kunda is just as dear. su Kunda también es tan querido como ella. Sarva Gopisha Saiva Saeva Eka. Sarva Gopisha Saiva Eka. Huh? Yeah. Just the same way, De la misma manera, amongst all the gopis, entre todas las gopis, Vishnu Atyanta Balama, she's the most dear. ella es la más querida. Yeah. This is used many times. Esto se usa muchas veces. I think it's from the Vishnu Purana. Creo que es de Vishnu Purana. Yeah, like that. Yeah. And so this is Krishnadas Kaviraj. Este es Krishna Kaviraj. He's talking about the confidential reasons for Lord Chaitanya's appearance. Él está hablando sobre las razones confidenciales de la aparición de Yes, Chaitanya Mahaprabhu. It's time to preach the holy names. Sí, ese momento de predicar los santos nombres. Kali Yuga. Es Kali Yuga. And Krishna does it in the mood of Vrindavan. Y Krishna lo hace en el humor de Vrindavan. Usually Vishnu does it, Generalmente lo hace Vishnu and not in the mood of y Vrindavan. no en el humor de But Vrindavan. even more confidential, Pero más confidencial, he wants himself to understand how Radharani is attracted to him. él mismo quiere entender cómo Radharani está atraído por él. What are the qualities that he has? ¿Cuáles son las cualidades que él tiene Yeah, that attract her. que la atrajo a ella? And what is her nature that allows her to appreciate these ¿Y things? cuál es la naturaleza de ella que la capacita para entender estos temas? And what is it actually like? ¿Y realmente qué es ¿Cómo lo que es? significa So eso? Krishna ¿Cómo es? tries to act like a girl. Entonces Krishna actúa como una chica Put on a sari. y se coloca el sari. And the Lalita and Vishaka are trying to help him.
Entonces Lalita y Vishaka lo tratan de ayudar in a confidential place. en un lugar confidencial. And that place is Y ese lugar es Navadvip. Davadvip. Yeah, it's a confidential part of Vrindavan. Es una parte confidencial de Vrindavan. A confidential. Una. There's many. Sí, hay muchas. Yeah, Chaitanya Charitamrita, he died. Ya. So many beautiful verses about Radharani. Entonces hay muchos hermosos versos de Radharani. Good for Radhastami. Muy buenos para Radhastami. Yeah. Make your year an educational experience. Haz que tu año sea una experiencia educacional, By following all the festivals, siguiendo todos los festivales, memorizing verses, memorizando versos, yeah, studying different things. estudiando cosas diferentes. And you will live forever in Vaikuntha, Vivirán por siempre en Vaikunta, where there is no broken glass. donde no hay vidrios rotos Haribol. No McDonald's. y no hay McDonald's. So, any question? ¿Alguna pregunta? Yes. I would like to know, as Julian Yatra is coming soon, next month, would you like to tell us something about Julian Yatra? There's a song by Narottam. ¿Entendieron la pregunta? ¿Se puede hacer la pregunta? Sí, viene ahora, en este mes que viene el Yulan Yatra y quería, la madre quiere saber si Manuel puede hablar un poco sobre ese pasatiempo. Nice song by Narottam Das Thakur. Hay una muy linda canción de Narottam Das Thakur. Radha Krishna Pranamo Yugala Kishore. In Krishna Lila, En el Krishna Lila, Narottam is Narottam es a Manjari, una manjari, like an 8-year-old girl. como una chica de 8 años. Radha Krishna Pranamo Yugala Kishore. Little girl, you know. Una pequeña chica. I don't care what anybody No says. importa lo que diga cualquiera. You can kill me. Pueden I matarme. will never give up Nunca abandonaré worshiping Radha and Krishna. a adorar a Radha y Krishna. That's very internal. Digo, Yeah. And he talks about Julan Yatra y there. después habla de Yulan Yatra. Bosha Bojujan. I will put them on an altar, Los voy a poner en el altar, offer different things. ofrecer diferentes cosas. So it's a nice song for the Julan Yatra Es una festival. muy linda canción para Yulan Yatra. There's not much discussed in Prabhupada's books. You know? No se discute mucho el tema en los libros de Prabhupada. In Bengal, it's a big festival. En Bengala es un gran festival. So Prabhupada, I think, also he did. Prabhupada also observed it, and also participated. Entonces Prabhupada sí también participó y estaba de acuerdo. In Navadvip, En Navadvip, on Julan Yatra, en Yulan Yatra, people make a little julan in front of their house. las personas hacen adelante de su casa un pequeño A Yulan little Vrindavan, y un pequeño Brindavan and they put their deities out y there. colocan sus deidades. People go by, Las personas pasan swing them, y los amacan talk about them, y hablan de ellos, take some sweets. toman dulces And everybody visits everybody. You y know? todo el mundo visita a cada uno. Yeah, it's very nice. Muy lindo. Matando a Radha Krishna. Yeah. So that's all I know. Es lo que yo sé. It goes from Balaram Purnima, it goes from Ekadasi to Balaram Purnima. Desde Kadashi a Balaram Purnima It's pasa. about 5 days. Yeah, it's supposed to be from Yes. Ekadasi to Balaram Purnima. I'm not sure. Yeah, because Ekadasi is 11. Y Kadashi es el día 11. Ekadasi, Dwa Dasi, Trayo Dasi, Chatur Dasi, Purnima. Yeah. Kadasi, Dwadasi, Kadasi, Chatur. So we would like to do this festival for the next No, it's a month. very nice festival. We can put just because we don't have a Radha and Krishna here. A Nobody has. photograph. We can put a nice picture of them. One time we went to a Raslila dance in Vrindavan. Una vez fuimos a una danza de Rasalina en Vrindavan, Drama. un drama, un They teatro. have many of these in Vrindavan. Hay muchos de esos en Vrindavan. And the boys and girls dressed up like Radha and Chicos y Krishna. chicas que se visten como Radha y Krishna. So after the drama, Y después del teatro, all the little actors stand there, you know. todos los actores se paran And ahí. people come and give donations and Y pay las bills. personas le prestan reverencia, le dan So donaciones. the devotees thought this was kind of sahaji, you know. Entonces los devotos dicen que esto es tipo sahajismo. But then Prabhupada did it.
Y después Prabhupada lo He hizo. gave a donation, paid his Fue, dio obeisances. una donación y tomó reverencias. He said, Y dijo, whether it's made of wood or stone sea hecho de madera, de piedra or formed by actors, o la forma de un actor. the form is Radha and La Krishna. forma es Radha y Krishna. Yeah, so picture, Entonces una foto, yeah. Yes. You can sell the picture. después podemos vender la foto. Bueno, hacer un lindo cuadro, ¿no? Un collage, How to make money. como hacer dinero para Radha y Krishna. And this embroidery now, you can they have embroidered hats and stuff. You go to these places, they have machines, you can give them a picture and they'll put it on a shirt or something. Ah, sí, ahora uno puede ir a unos negocios y llevas una foto y le ponen un sombrerito. Yeah, yeah. So you can have little handkerchiefs, you know. Pueden hacer pequeños, no, handkerchiefs, no, pañuelos bordados. Yeah, Janmashtami 2019. Janmashtami 2019, Yeah, yeah. Some of them. sí, algunos de ellos. People give them as mom, I get that after the Arctic, you know. Y después del Arati se lo das a los invitados Yes, yes. y dan una donación. Everybody wants to, you have money, you work so hard for it. Tú trabajas tan fuerte, tan duramente para obtener You want dinero. to do something. Quieres hacer algo bueno con ello, Yeah, but you want to get something nice. pero quieres recibir algo lindo para Okay, eso. wow, so I had this, Janmashtami Obtengo este pañuelito de Janmashtami, qué lindo, 2019, de 2019, de Govardhan, different style for 2020. de diferentes estilos de diferentes años. Buena idea. This one. We call it greedy priests. Sacerdotes. Yeah. Kali Yuga, Yeah. Janmashtami, Janmashtami. Oh. 2015. The Christians have these candles, yeah, Los cristianos tienen estas velas yeah, with pictures on the outside. con fotos afuera. Yeah, with Claro. flags, yeah. So devotees, Y los devotos, they were taking water, ellos tomaban agua, taking off the picture, le sacaban la foto, and putting pictures of Krishna, le ponían fotos de Krishna selling the gift store. y lo vendían en el negocio de regalos, es una buena la idea. regalería. The gift store in New York, En el negocio de invitados en New York, no, the gift store, the boutique, yeah, la boutique, sí, it was on the second story. estaba en el segundo piso Nobody was going there, y nadie iba. so Jayananda took charge of it. Entonces Jayananda tomó cargo de ella. So next to the restaurant, Entonces lo puso al lado del restaurante, little sign like that, con un pequeño cartel a gift store, que decía lugar de regalos, free sweet bowl. bolas de dulce de regalo. Yeah, yeah. Bring a friend, get half price. Traiga a su amigo y reciba el precio por la mitad del precio. And within 2 months, Y en 2 meses was making big profit. estaba haciendo grandes ganancias. Yeah, yeah, yeah. So many ways De to muchas maneras preach, you know. de predicar. Yeah, yeah, yeah. Yes. Gurudev, The ultimate query is waiting for Arctic. chiquitito. Porque me quedé pensando en todo lo que nos estuvo hablando en estas clases en referencia a estudiar las escrituras, ¿no? Yo no conozco muchos grupos de estudio y yo no tengo la habilidad para hacerlo, pero si usted nos puede dar alguna idea de cómo estudiar, usted ayer dijo el Bhagavatam en un año, un canto por mes, y el Chaitanya Charitamrita, bueno, para poder como realizar estas cosas y todas estas instrucciones que usted nos da. Everybody can develop their own system. Cada uno puede desarrollar su propio sistema. The main thing is Sangha. Lo principal es el Sí. Sangha, Yeah, well, associating with devotees asociación con devotos, in terms of Prabhupada's books. Claro. con los libros de Prabhupada, Teachers, los profesores, study partners, los compañeros de estudio students. y los estudiantes. Sankirtan is teaching to students. El Sankirtan es enseñarle a estudiantes. Okay, Sangha, Sangha and then some system. y después Sistema. un sistema. Claro. Prabhupada gave us a system. Prabhupada nos dio el sistema. Every morning. Todas las mañanas. Yeah, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Yeah, okay. And then, but they develop it, you know. Pero bueno, se va desarrollando. Sangha, El Sangha, system, el sistema and then details, y you know. después los detalles. Memorizing verses, Memorizar learning content. memorizar los versos, los It contenidos. follows naturally. Seguirlos naturalmente. So, find a study partner. Entonces encuentre un compañero de estudio. We're going to read, maybe, yeah, form a group, you know.
Y Claro. forme un grupo. We're going to read this book. Vamos a leer este libro ahora. And then every 2 weeks we'll come together Y cada 2 semanas nos vamos a reunir and talk about what we y read. hablar de lo que leímos. Keep some notes Tener notas and have tea and cookies. y tener té y galletas, medialunas. Perfect. Yeah. Perfecto. Yeah. Bueno, Yeah. And then Prabhupada suggested the 4 diplomas. Y bueno, entonces Prabhupada Sugira. sugiere los diplomas, 4, los 4 diplomas, Bhakti Shastri, And Bhakti, he preached about it for some time. y predica por un tiempo Wanted to organize it. y para organizarlo. Yeah. Okay. So it's, vamos a ver si podemos hacer Está algo. bueno. yeah. Even in 100 years, Mismo en 100 años you cannot study all these books. no puedes Claro. estudiar estos libros, But we can find out what we need. pero podemos encontrar lo que necesitamos. What books are good for preaching. ¿Cuáles son los libros que son buenos para predicar, Yeah, to different kinds of people. para diferentes personas? And what books are good for me. ¿Cuál es un buen libro para mí? Yeah. Mm. Yeah. Teachings of Lord Chaitanya. La enseñanza del Señor Chaitanya. It's a very nice study group. Muy buen libro para estudiar, It falls in very nice sections. que tiene dividido en muy buenas secciones. Yeah. Okay. And the more we, as soon as we do any service, Y así como hacemos un poco de servicio, 2 things follow. 2 cosas nos siguen, Purification, la purificación y el conocimiento, jnana. el jnana. So you study a little bit, Entonces estudias un poco and then you understand how to study better. y entiendes cómo estudiarlo mejor. Claro. Talk to people. Hablar con la gente. Study groups are great. Read reading circles. Los círculos de lectura. Let's read this book together. Vamos a leer este Claro. libro juntos We'll come together every now and y again. nos juntamos cada día And así have tea and cookies. y tomamos el té con las galletas. Yeah, yeah. Mother Gandharva, Gandharvika. Madre Gandhárvica, She's in San Jose. ella está en San José, She's a computer programmer. ella es una programadora So she started a lunch group y comenzó un grupo de almuerzo for 10 minutes. que cada 10 minutos They just read the Bhagavatam together. ellos leen el Bhagavatam juntos And it got so big, y se ha hecho tan they grande had to break into different groups. que tuvieron que abrirlo en diferentes grupos. And it's been going on for 8 years now. Y ahora va 8 años ya. Just 10 minutes every day. 10 minutos todos los It's días. amazing Es Qué bueno. increíble how much you can read. cuánto puedes leer. It's 40 pages a week. Son 40 páginas por semana. Yeah. And you probably said a little bit again and again. Prabhupada dice un poquito una y otra vez. It's very good. Es muy bueno. Daily schedule. Como un Horario horario diario. Yeah. I do Chaitanya Charitamrita before Mangalarti. Yo hacía Chaitanya Charitamrita antes de Mangalarti. You know, even do, we twit we twit what we read. Nosotros tuiteamos cuando leemos. Sí, sí. And then usually nectar devotion after Bhagavatam anytime. Realmente necesita devoción después del Bhagavatam. Yeah. Bhagavatam in the morning. El Bhagavatam a la mañana. Bhajans before the evening program. El Vayan antes del programa de la tarde. Yeah, Bhagavad Gita in the evening. Bhagavad Gita a la tarde. Yeah. And then before you take rest. Y antes de ir a dormir, Krishna bowl Krishna and hot milk y leche caliente. and dream of Krishna. Y sueñe con Krishna. Bueno. Where's the Pujari? Eso. Oh my God. Okay. Haribo. Gracias, Gurudev. Una vez, el Pujari estaba esperando para Prabhupada terminar su conferencia. Claro. Vrindavan. Cuando Prabhupada está aprendiendo eso, understanding this, enfadado. Claro, sí, se nos Hari fue. Kumar, mucho tiempo con Prabhupada, dio todas sus experiencias de Prabhupada, nunca ha visto Prabhupada tan furioso. Está Krishna esperando para mí. Claro. Pujari se está saltando de la... Ok. Gracias. Pues, siempre, después de mañana. Puntual. What? Haribo. Claro,